Muy bien. Entonces, reitero porque antes no estaba grabando, no utilizar otras fuentes para los trabajos prácticos y el parcial, ceñirse a lo que tienen como bibliografía del cuadernillo, los apuntes, la bibliografía adicional y complementaria. Y en los foros, la recomendación que hice, tratar de acotar a los temas que están abiertos y tratar de postear dentro de esos temas abiertos para que después cuando tengan que buscar algo les sea más fácil ubicar lo que recuerdan que alguien posteó en algún momento. Vuelvo al tema de los trabajos prácticos. Esto de no recurrir a otras fuentes porque se necesita saber cómo atribuir, en que contesto a Guadalupe, ya estamos conectadas. Es una preparación para lo que va a ser la monografía final. El objetivo de la monografía final sobre una novela, la monografía no es un texto demasiado extenso, 12 páginas como máximo, 14. No pretendemos en la cátedra de literatura 2 que sea una monografía de corte descriptivo o intuitivo, sino que sea una monografía con vistas a lo que después ustedes van a hacer en la tesina final. Así que va a partir de algo que es una introducción en la que van a acotar desde dónde van a hacer el análisis, uno o dos autores de bibliografía que les puedan ayudar a encuadrar el análisis, y después el desarrollo en el que vayan aplicando parte de la teoría y vayan escribiendo a partir de la novela de ustedes. ¿Por qué hago esta aclaración? No es que la monografía va a tener que tener 20 páginas y van a tener que abordar un montón de ítems que les parece que pueden llegar a analizar la novela. Y esos ítems a veces no guardan cierta relación o hilo conductor entre sí. La idea de la monografía es hacer un texto más bien cohesionado, ¿no? Que sea algo que uno pueda leer desde el inicio a partir de qué autores y que esa expectativa inicial se cumpla en el desarrollo y en la conclusión. ¿Sí? Bien, a las tres que están presentes, gracias por haber venido, les quería decir si en este momento quieren hacer alguna consulta sobre la bibliografía, sobre el trabajo práctico, sobre algún aspecto de la asignatura, antes de pasar a lo que es el objetivo de la clase, que es el análisis de casa tomada. Hey, Elsa. Inés, ¿estás ahí? Ahí está Inés, muy bien. ¿Estás escuchando bien, Inés? Haceme una seña de que sí. Ok, perfecto. Fíjate que en el chat sea todo, sino en privado. Estás muy linda, quédate tranquila que no estás despeinada. Bien, la idea de este encuentro. Abordar casa tomada. Desde lo que vimos en el cuadernillo, desde lo que ustedes traen en literatura 1, el objetivo es acercar a la práctica lo que hemos visto como teoría, ¿sí? Ese es el objetivo del cuento, no es abordarlo exhaustivamente, porque de hecho es un cuento muy transitado, muy analizado, van a encontrar un montón de análisis disponibles en one papers, en innumerables sitios. Es un cuento ya clásico de Cortázar. Yo les puse ahí el cuento para ver si necesitaban en algún momento recurrir a él. Voy a ir haciendo el análisis desde lo que vimos en el cuadernillo, no desde otra cosa, desde lo que vimos en el cuadernillo. Antes de avanzar, una aclaración sobre narradores, que ustedes tienen el trabajo práctico que se relaciona con narradores. Quería hacer la aclaración de que hay dos narradores o tres que suelen confundirse, que es el personaje secundario testigo, el observador de tercera, personaje secundario testigo de primera,
el narrador observador a tercera, y esos son los básicos, y después los que estamos viendo ahora como nuevos, los entrecruzamientos, son marcados. Primero, entre el personaje secundario testigo y el narrador observador hay una diferencia de persona gramatical. Es decir, el personaje secundario testigo está en primera persona y participa de la acción como personaje, ¿sí? Si bien cuenta las aventuras de otros personajes que son más importantes que él dentro de la narración, ¿sí? En cambio, el narrador observador está en tercera y no participa de los hechos. Eso es fundamental que lo recuerden porque no sé por qué suele haber mucha confusión entre estos dos narradores. Un ejemplo clásico para el personaje secundario o testigo en primera persona es el cuento El Encuentro de Borges. El narrador observador es este que ve desde afuera y que solamente ve lo que hacen y dicen los personajes, se le escapa la totalidad de los acontecimientos, en eso se diferencia de la tercera persona omnisciente, pero se diferencia principalmente del personaje secundario testigo en que no participa de los hechos. En cambio, el narrador personaje secundario sí participa. Por otro lado, en los entrecruzamientos hay uno que se llama yo enmarcado. Yo les agregué algo de yo editor, que no figura en el cuadernillo, creo que también es muy frecuente, que es un punto de vista transitorio, porque en general aparece ese yo solo al inicio, justamente para enmarcar la historia de la historia. Es decir, de dónde viene esa historia. Que encontró unos papeles, que va a referir una leyenda, que alguien le contó algo y se lo quiere referir al lector, y después es como que desaparece y el resto de la historia en general va en tercera persona. ¿Sí? Es un punto de vista transitorio. ¿Por qué transitorio? Porque aparece un poquito y después desaparece. Y por supuesto no participa en la acción. ¿Está? Bien, esto lo quería aclarar por el tema del trabajo práctico que ustedes van a entregar, el que quiera, porque de todas maneras es un trabajo opcional, y quería hacerles esa aclaración para que lo tuvieran ya presente. Muy bien, vamos con Casa Tomada. Hay mucho escrito sobre este cuento, por supuesto que no voy a hacer un análisis exhaustivo, porque por otro lado es imposible, ustedes ya saben que no se puede abordar todo de un cuento, de un texto, dejaríamos siempre alguna lectura posible, porque es físicamente imposible abordar todo lo que nos ofrece el texto. Así que para encuadrar, porque eso es lo importante, encuadrar desde dónde lo vamos a hacer, vamos a partir de lo que ustedes saben ya como características del cuento, que ya vieron en literatura 1, desde lo que es la brevedad, el orden cerrado o hecho único y el final sorpresivo, que eran un poco los pilares que habían visto dentro de lo que son las características del cuento. Casa Tomada en la brevedad. Si bien no es muy breve, no es un mini cuento, este cuento se lee de un tirón sin que decaiga la atención del lector. Es decir, tiene, como dice en literatura 2, una expresión limitada. Después, la otra variable era el orden cerrado o hecho único. En este caso en particular, nada nos desvía del conflicto de los hermanos. El cuento va hacia adentro, es centrípeto, no se abren más historias o subhistorias como puede pasar en la novela o en la novela, que hay alguna cosa que se puede extender un poco más porque tiene ese espacio como para hacerlo. En cambio, el cuento no, es siempre hacia adentro y todo se relaciona con no tiene partes independientes, es un todo. Y en este caso este todo incluye a los hermanos y la casa. Se da la unidad de construcción a través de 3 unidades: unidad de efecto, unidad de interés y unidad tonal. La unidad de efecto se da desde el primer párrafo, ¿no? Al poner la casa en la primera oración y especificar la relación que tiene con los hermanos, ¿no? Esto es, nos gustaba la casa porque, aparte después dice, es desde el inicio poner la casa en el tapete, ¿no? Guardaba recuerdos y ya se menciona en el primer párrafo a todos esos ancestros que habían vivido antes que ellos en la casa. Es decir, ya desde el inicio
conmueve, golpea la sensibilidad del lector. Después está la unidad de interés. Todo gira en torno a esa relación, y a cómo va a terminar la relación de los hermanos y la casa. Y ese interés va siendo creciente a lo largo de los párrafos. Y la unidad de construcción, por último, tiene lo que se llama la unidad tonal, que algunos también la llaman de atmósfera, que son como las notas emocionales, y que se da por el ambiente opresivo de la cotidianidad amenazada por la toma de eso otro amenazante, ¿no? Que no sabemos qué es. Según Poe, se acuerdan que estaba el tema del final sorpresivo, ¿no? Que se tiene que lograr una sensación de estremecimiento, de misterio, especialmente cuando hay algo sobrenatural o extraño que acontece en el mundo cotidiano. En este caso tenemos la huida y abandono final de la casa por los hermanos. Más que sorpresivo parece responder a la poética de Quiroga, ¿no? Quien sostiene que las frases para finalizar los cuentos tienen que ser así como contundentes, esas frases breves finales, ¿no? Y acá el narrador dice: antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave de la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le pudiera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. Yo acá había pensado también en la poética de Piglia, de Ricardo Piglia. ¿La conocen? ¿La escucharon nombrar? ¿La manejan? ¿No? ¿No dice Inés? ¿No? Hágame gestito, no hace falta, sí. Si alguien... No, bien, ok. Bueno, después se las voy a subir a la bibliografía adicional porque es muy interesante. En formas breves está, el 99. Él dice que el cuento moderno que viene de Chekhov, de Joyce, abandona un poco el final sorpresivo y la estructura cerrada, ¿no? Porque habla de que dentro de cada cuento se unen dos historias, ¿no? Del cuento moderno. En el cuento clásico se cuenta una historia anunciando que hay otra. En el cuento moderno se cuentan dos historias, pero como si fueran una, porque hay una historia secreta que se construye con lo que no está dicho, con el sobreentendido, con la alusión, ¿no? Es muy interesante ver esto en los textos narrativos modernos, ¿no? Hay muchos en el que justamente se da esto, ¿no? De una historia que va por abajo y que no está dicha, que solamente podemos percibir a partir de algunas menciones del narrador. Después, cuando le suba la poética, lo podemos comentar en alguno de los foros, y es muy interesante incluso por algunas novelas. Así que puede ser uno de los teóricos que utilicen para el momento en que aborden la novela. Pero bueno, si está esta historia no dicha, esto nos lleva irremediablemente hacia el tema de la lectura, ¿no? La lectura, según el cuadernillo, habíamos dicho que era descifrar un código, un encuentro expresivo y algo que pone en acto las potencialidades del texto. Ya dijimos que todas es imposible, pero la mayoría, el lector entrenado puede poner en práctica la mayoría de las lecturas del texto. ¿Quién entonces percibe y activa las potencialidades del texto? El lector. Por eso vamos a hacer una referencia a ver, María Inés, dice. Claro, perfecto. A eso iba, excelente, muy bien. A eso iba. La literariedad y además con otra cosa importante de otro de los autores que consultaron menos, tal vez les resultó más fácil, que es Barthes y la muerte del autor. Porque, ¿qué dice Barthes? Dice que percibir ese autor, ¿no?, como el único, darle a un texto un autor, es imponerle una seguridad y probar al texto de un significado último y único. Entonces, si para abordar un texto eliminamos la idea, no la idea física, porque de hecho alguien produjo ese texto, no estoy hablando de eso, y Barthes tampoco. Si se elimina la idea del autor como tal, el texto, porque se abre, se llena de innumerables posibilidades, florece. Y nosotros como lectores nos convertimos en co-creadores del sentido. Eso es muy importante, porque en Casa Tomada es un ejemplo para eso. Porque solo con el papel del receptor el texto ya se actualiza. ¿Recuerdan, Nico? Como ahí decía Inés. El texto se actualiza, se activa.
¿no? Porque recuerden que según Eco el texto es un mecanismo perezoso, que necesita que alguien lo haga funcionar. Entonces deja innumerables espacios en blanco para que el lector los llene. Cualquier lector, bueno, el lector modelo, el lector pensado como ideal para ese texto. Entonces, aquí estamos en este punto en que olvidamos del autor, nos olvidamos del autor, de la idea del autor. Como lector, entonces, actualizamos el texto y nos convertimos en co-creadores del sentido. ¿A partir de qué? Muy bien, acá ustedes, vamos a ver, claro, ahí está. La muerte del lector lleva a la resurrección del lector. Excelente. Es un texto, a mí me parece bellísimo, la muerte del autor. Toma la importancia como participante activo, como participante co-creador. Habrán visto que algunos de los autores que están citados, que yo les puse la fotito de cada uno, también Anderson Inman habla del lector ideal, que el autor escribe con los ojos del lector ideal, es decir, es el lector al que se está dirigiendo para que pueda activar el texto, ¿no? Cortázar había hablado del lector pasivo, le había adjudicado lo del lector hembra. El otro hablaba de Sartre del lector hedónico, ¿no? Entonces, es importante que en la modernidad hay toda una revalorización del lector y del papel del lector en el texto. Hay una distinción que ustedes habrán leído, Barthes, Todorov, un montón de escritores, de teóricos lo hace acerca de historia y discurso, ¿no? Antillo y Sartione, cuando glosan a Barthes en La araña en el zapato, hablan de historia y discurso en algún momento. Que una distinción básica que es historia, los acontecimientos, y discurso sucintamente, porque es muy amplio el modo de contarlo, con un narrador, con unos tiempos, etc. Si vamos a eso, acá la historia es ciertamente mínima. Si hubiera que rescatar los núcleos, ¿no? En parte de esos hechos, los núcleos narrativos, eso es mínimo. Entonces hay que apelar a lo discursivo. El lector va a ir a lo discursivo, ¿no? Y va a ver, y vamos a ver los indicios, esas sugerencias, esas sutiles alusiones, esos espacios en blanco de los que hablaba Eco, que llena el receptor con su lectura. ¿Cuáles son en este caso específico? Bueno, por un lado, obviamente, ¿no? Nunca se menciona quién toma la casa. Pues, ¿qué es eso? La identificación de lo que toma la casa. Por otro lado, las señales de opresión sobre los personajes. ¿Cómo? ¿Por qué? La atmósfera cada vez más pesada dentro de la casa. La mención de los antepasados. Recuerden que nada es inocente en literatura y están desde el inicio mencionados los antepasados en el primer párrafo. La circularidad de las actividades, ¿no? El tejido, la limpieza y la comida, ¿no? Como todo muy, muy circular y muy agobiante en esa cotidianidad. Y por otro lado, la perturbación de las pesadillas, ¿no? Que cada uno de los hermanos percibe en el otro, ¿no? Todo esto hacen un cúmulo de espacios en blanco que nosotros conectamos a través de la lectura. Hay también el tema de que el cuento empieza en medias res, ¿no? Es decir, hay un montón de presunciones que hacemos como lector de cosas que hayan ocurrido antes, ¿no? Porque está como naturalizada la toma cuando empieza el cuento, ¿no? No como un suceso que es la primera vez que se da y entonces está la sorpresa o las primeras incógnitas que se plantean los hermanos. No, está como algo ya que va sucediendo y que debemos dilucidar qué importancia tiene, ¿no? Hay toda una larga secuencia descriptiva o catálisis, ¿no? de cómo es que se daban esas tomas. Entonces, la tarea del lector entrenado es dar un sentido, es activar estos detalles en función del texto, percibirlos, los elementos subyacentes, lo que está explícito, lo que está implícito, lo que se relaciona, ¿sí? Es muy interesante verlo desde ese lugar, ¿no? Desde cuál es el papel del lector ideal en este cuento, ¿sí? Recuerden que el objetivo de la clase es ver cómo se da todo esto que ustedes leyeron de manera teórica, cómo se da en lo práctico dentro de un cuento que es muy transitado y que todos conocemos.
otro texto Barthes, SZ, en SZ hace un análisis precioso de Serracín, se los recomiendo en algún momento, que consiste en dividir el texto en lexías, son como pequeños tramos del texto, y agruparlos según 6 códigos: el narrativo, el cultural, el escénico, bueno, etcétera. No importa ahora cuáles son los 6. Uno de ellos es el hermenéutico, ¿no? Y en el hermenéutico dice Barthes que en todo texto se plantea un enigma y el texto lo destaca a lo largo de su desarrollo y eventualmente lo resuelve. Porque todo texto plantea un enigma. Más allá de que no sea, por ejemplo, un texto policial, todo texto plantea un enigma. Y acá el enigma es netamente quién toma la casa y por qué los hermanos no se resisten, ¿sí? Por otro lado, la resolución de este enigma queda evidentemente del lado del lector, ¿no? Porque no hay una explicación que se dé dentro del ámbito del texto, ¿no? Muy interesante también el trabajo de Barthes con las lexías para el abordaje de alguna de las novelas. Voy ya tirando por si a alguna ya le interesa. Bueno, entonces, todo esto de que estuvimos dando cuenta habla de un análisis literario, ¿no? De manera de describir metódicamente algunos componentes y de ver el sistema que está relacionando estos elementos con el fin de interpretar, comprender, valorar el texto, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Todo ok. Muy bien. A ver, ¿quién se escribe? Martu se fue. Ahí está. Muy bien. El escritor y el narrador. Hay una distinción también que se hace en el cuadernillo acerca del escritor y el narrador, que parece una obviedad, pero es bueno recordarla. Muchas veces el escritor quiere mostrarse y a veces construye un narrador que tiene su figura, sus manías, incluso su nombre. Borges lo hace mucho, ¿no? Aparecer como Borges dentro de los cuentos. Nos quiere hacer creer que es él, pero en realidad el escritor se ha ficcionalizado, ¿no? El escritor en realidad desaparece para dar vida al narrador y no hay que confundirlo, no podemos hablar del escritor, siempre el narrador. Acá en este caso particular pareciera así como alguna tienen en común como el gusto por la literatura francesa, pero mayormente en este cuento el escritor desaparece detrás del narrador. A ver, ¿qué dice Inés? Sí, siempre. Siempre se ficcionaliza. Aun cuando se muestre como alguien parecido, siempre es una ficcionalización, es una construcción, un desdoblamiento del escritor. ¿Está bien? Así que por eso no hablamos del escritor, sino del narrador. Y además ahí también estamos hablando de la muerte del autor, ¿no? Y no, porque a él le había pasado tal cosa en su vida y entonces eso no es relevante a la hora de hincar el diente en lo literario, que tiene tanto para ofrecernos por otro lado. No desviemos el interés entonces, muchas de las recomendaciones que se hacen, ¿no? Con respecto a esto, no desviemos el interés en hablar tanto de la biografía del autor y de cómo en ese momento de su vida el texto en sí nos ofrece muchísimo para abordar. Narrador, entonces, ¿qué es ese desdoblamiento? ¿Cuál es el que encontramos acá? El de la visión conjunta, ¿no? Dos o más personajes comparten una misma experiencia que es narrada por uno de ellos con una visión colectiva. Acá el narrador, por supuesto, es el hermano varón, pero habla en muchos momentos con el verbo en primera persona del plural. Cuando lleguemos al punto de trabajos prácticos o que quieran ustedes preguntarse cuál es el narrador, siempre trabajen con los que son más generales y más representativos del cuento, o de la novela o de la novela, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, autores que han abordado el tema de los narradores son muchísimos: Genet, Friedman, Anderson, Milberg, hay un montón de taxonomías
con eso nomenclaturas diferentes para los narradores. Traten siempre de ceñirse a los 4 básicos que tienen en el cuadernillo y los entrecruzamientos que aparecen después, que yo incluso les aclaré en cada uno cuáles eran las posibilidades estéticas de la elección de cada uno de esos narradores. Tema del cuento, importante, gracias a las que participaron en la wiki. Recuerden que no se mencionan hechos concretos, que el nivel del tema es el nivel interpretativo de lo fáctico, es decir, no hay hechos fácticos, son los hechos concretos. Es un proceso de generalización y abstracción, ¿no? Es todo un trabajo de elaboración del lector. Por eso en muchos de la wiki, en 2, yo incluso hice lo posible por cambiar algunas palabras por sustantivos abstractos para lograr justamente esa abstracción. Ya yo puse de este cuento justamente que el tema es la invasión y el avance de lo desconocido, que desequilibra un orden que está establecido y crea una ruptura, una fractura entre lo que es familiar y endogámico y lo que viene de afuera, lo externo. Lo ancestral, recuerden los antepasados, y lo nuevo. Lo estable, esa cotidianidad circular y repetitiva, y lo variable, que es eso que toma la casa. Todo esto que expliqué no lo pongo en el tema, ¿no? Yo se los digo para que ustedes sepan por dónde viene. El tema entonces no habla de lo particular del cuento, sino que trata de hacer una idea general. Si alguna todavía no participó, participe en la wiki, cosa de que todos vayamos leyendo otras maneras de enunciar el tema a partir de los cuentos que están enunciados ahí. La idea central, la cosmovisión, que también se refresca de lo que ustedes ya vieron en Literatura 1. Recuerden que los seres humanos de todos los tiempos han tratado de hacer frente a las preguntas sobre la vida y la muerte. Es un prisma que se ve a través del que se ve una época. Es un concepto altamente filosófico, ¿no? Pero Anderson y Inver dicen, por ejemplo, que detrás de cada uno de los componentes del cuento late una concepción del mundo. La adivinemos o la digamos, está ahí, directa o indirectamente. Hay como una reflexión consciente acerca de la vida dentro de los textos, pero también los intereses inconscientes, las preocupaciones en orden práctico de una época, vestigios materiales, signos encontrados de un grupo social, ¿no? Es un todo que podemos desarrollar muchísimo. En el cuento de Cortázar pueden verse varios aspectos de su visión de mundo. Por un lado, hay como la descripción de la vida acomodada, tranquila de una clase social que resiste a los cambios cotidianos, pero que los acepta con pasividad, que no lucha. La clase acomodada se ve en las actividades de los hermanos, estampillas, literatura francesa, tejido, ¿no? El dinero que llega de los campos, en los antepasados que pesan sobre ellos, en esa vida repetitiva que está lejos de los sobresaltos de lo laboral, ¿no? De todos los días. Y en medio de esa cotidianidad, de la vida reposada de esta clase social, llega lo inesperado, lo extraño, el extrañamiento que se percibe ante la otredad, ¿no? Y muchas veces los cuentos de Cortázar, es decir, la cosmovisión del autor, tienen que ver con esta idea de que lo fantástico nos espera a la vuelta de la esquina, ¿sí? Como que no hace falta por ahí, ¿no? Que sea algo demasiado extraordinario, sino que en lo mismo que es lo cotidiano puede filtrarse algo que es lo extraño. María Inés dice, ahí en esa cosmovisión, ese prisma a través del cual el narrador plasma su visión del mundo, podemos pensar que no está del todo muerto el autor, me refiero. No, seguro que no, pero él lo rescata y lo ficcionaliza, ¿sí? No es, digamos, parte de su vida. Es el prisma hacia, desde el que ve una realidad. ¿Sí? Claro, exactamente. Muy bien. Entonces esta idea de Cortázar se va a repetir en muchos de los cuentos, al menos Casa Tomada, que está en Bestiario, tiene mucho de esto. En lo cotidiano aparece lo extraño, lo otro, lo que perturba, ¿sí? Pero son ambientes bastante cotidianos. Otro de los aspectos que ustedes leyeron, la trama. La trama que está asociada a estructura, la introducción, nudo y desenlace, ¿no? Es una
simple segmentación a los fines de pronto, analizar un texto. Acá vemos que hay una introducción, la presentación del tiempo, del espacio, ¿no? Una larga secuencia descriptiva sobre la casa y las actividades de los hermanos. Se despierta el interés con respecto a la casa, está el enigma, eso hermenéutico que hablaba Barthes. El nudo empezaría cuando el narrador habla del hecho de la toma, en el que lo ubico en la página, creo que es la página 4. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Antes, en las páginas anteriores, en los párrafos anteriores, venía como una descripción, una cosa así más bien, más bien circular, ¿no? Pero ahí cuenta cómo fue esa toma. Ahí empieza de algún modo el nudo, porque se empieza a generar como la intensificación de esas notas emocionales que van creciendo hacia el final. En el desenlace se da, obviamente, siempre la distensión, ¿no? Cuando se resuelve la tensión entre lo que toma la casa y los hermanos. ¿Por qué se resuelve? Porque ellos son echados de la casa. Se satisface la curiosidad e inquietud del lector con respecto a esa tensión, a esa lucha, ¿no? Que recuerden que Agón era lucha, ¿no? No a qué toma la casa, sino a esa lucha que tienen los hermanos con lo otro. En este caso, el conflicto termina con la expulsión definitiva de los hermanos de la casa. Hay dos aspectos también que destaca el cuaderno, que es el conflicto y el clímax. Justamente el conflicto es el combate, esa lucha interior, es el núcleo de la estructura del cuento, de la novela, de la obra, ¿no? Y en este caso la invasión y el progresivo desplazamiento de los hermanos por fuerzas que desconocen. Esas fuerzas desconocidas combaten y el espacio de litigio es la casa. Esto va increyendo hasta llegar al clímax y recién después viene el desenlace. El clímax, recordamos que es el grado de mayor intensidad, la escala ascendente de lo emocional, y acá podemos ver que se da cuando escuchan los ruidos, nos quedamos escuchando los ruidos. Vamos a ubicarlo. Si lo ubico. Acá. Nos quedamos escuchando los ruidos, inicio de esta página 7, notando claramente que eran de este lado de la puerta, en la cocina, el baño, en el pasillo mismo, donde pesaba el codo casi al lado nuestro. Es decir, eso es el mayor punto de tensión cuando escuchan los ruidos por todos lados. Y ahí viene el clímax y dice, no nos miramos siquiera y salimos corriendo. Ruidos más fuertes, se arreda un golpe a la puerta y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Después de ese clímax que yo les marqué con celeste, ya viene el descenso de las notas emocionales, ¿no? Y el abandono final de la casa y la reflexión de tirar la llave para que ningún pobre diablo entre a la casa con la casetera. Bien, todo esto que yo hice, que fue el análisis y la mirada de ver todos los indicios y tratar de darle un sentido, es lo que nosotros abordamos en el texto. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un resumen, por ahí el resumen nos lleva 4 o 5 renglones, porque puede ser que, como yo les decía antes, como la historia es prácticamente mínima, hay 2 o 3 hechos fundamentales, el resumen puede ser muy cortito, ¿no? Por eso muchas veces cuando se dice, ¿por qué no leer resúmenes en vez de leer las obras completas? Porque la obra completa es lo que a nosotros nos da la posibilidad de ir activando el texto, de ir leyendo los indicios, de ir agrupando y de ir interpretando. El resumen, como la segmentación, introducción y desenlace, nos sirve a los fines del análisis posterior, ¿sí? En el momento en que vamos a hacer la lectura más bien analítica, y eso a nosotros nos sirve para organizarnos y ordenarnos, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta acá?
Ok, muy bien. Bueno, la idea entonces, el objetivo, que era abordar el cuento desde lo que se aborda en el cuadernillo, ver en práctica lo teórico, es lo que traté de hacer, creo que cumplimos el objetivo. Eh, Díganme si necesitan consultar algo, si quieren preguntar algo de esto o de lo anterior. En lo próximo, a ver, déjenme ver cuál es lo que sigue en nuestro cronograma. Eh, Después de esto ya nos abocamos al módulo 2, que es todo lo de Borges, así que va a ser momento de abocarse a la lectura de Borges y verlo desde lo teórico. ¿Sí? Muy bien, bueno, me alegro. Ok, ya tienen que ponerse a buscar los cuentos de Borges para este, ir viendo el módulo 2, sí, así es, empezar a leer. Yo a partir de la semana que viene les voy a mandar algún apuntecito con la primera parte. Hay ejes dentro de lo que, ejes temáticos dentro de lo que aborda Borges, así que yo se los voy a enviar en un apunte como para relevar lo que a mí me parece importante. Recuerden que esos apuntes que yo envío es como si yo estuviera todas las semanas con ustedes, es lo que yo relevo de los cuadernillos, no es, eh, no se suple la lectura del cuadernillo con esos apuntes. ¿Eh? Bueno, a ver si les miro un poquito. ¿Todo bien, Martu? Muy bien. A ver, habilito, ¿alguna quiere decir algo más? No, de nada. Lamento el inconveniente inicial. Este, Estaba hablando sola, como le había contado a Inés, ahora ya está grabada esta clase. Cualquier cosa, saben que sobre esta clase, sobre lo que ya vimos, sobre lo que vamos a empezar a ver, tienen mi mail personal y también lo pueden hacer por mensaje privado y recuerden acotar en los foros y no abrir tantos temas para que después sea más fácil la ubicación de los posteos. ¿Está bien? Ah, y para los que escuchen esta videoconferencia y por ahí no pudieron estar, está todavía abierta la wiki de enunciación de temas, así que aunque no presenten el trabajo, porque es opcional y esa es decisión de cada uno, si todavía no lo hicieron, sería bueno que practiquen a partir de la wiki para la enunciación de temas. ¿Sí? Bueno, chicas, las libero. Disfruten del sábado y de lo que queda del fin de semana. Un gusto haberlas visto y estamos siempre en contacto. Besos a todos. Muy bien. Voy ya parando la grabación.